Amén. Un fuerte gloria a Dios, un Cristo vive. Pueden tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Bueno, como notaron allí, leyendo el español más la versión nueva, Reina Valera, es muy difícil para mí. Sois edificados. Ya no sé, mi lengua no me ayuda ahí. Pero gloria a Dios, es un texto, Efesios, que es muy conocido, ¿verdad? Este texto, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado? Uno de los versículos más importantes que puedo decir que nosotros usamos como fundamento para nuestra doctrina es Efesios 2:20, que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. ¿Quién escribió el libro de los Efesios? Bueno, la historia nos enseña, y leyendo aquí en Efesios sabemos que era Pablo el quien escribió el libro de los Efesios. Amén. ¿Quién era Pablo? Pablo, amigo, era una persona, aunque no lo creas, que mataba a los cristianos. Sí, y él escribió este libro. Él mataba a los cristianos, él los perseguía, era su trabajo, y era muy bueno haciendo su trabajo. Él los mataba, pero él tuvo un encuentro con Jesús, y lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando Jesús se le presenta, y eso causó que él cambiaba su vida, y él se convirtió en un líder grande en la iglesia primitiva, en un líder que llevó a la iglesia y que nos dio todas estas cartas y nos ayudó cómo manejar la iglesia, cómo servir en la iglesia y cómo ser la iglesia. Y aquí él manda una carta a la iglesia de Éfeso, que Éfeso hoy en día puedes decir que es allá en Turquía, en esa área. Éfeso se encuentra en ese lugar, y él manda una carta a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque en Éfeso había en ese lugar muchos judíos, ex judíos y ex gentiles en ese lugar, que ya no practican lo que antes practicaron. ¿Por qué? Porque aceptaron a Jesús, y entonces ellos de dos diferentes culturas se unieron y son la iglesia de Éfeso. Y Pablo escribe a Éfeso porque él notaba de que quizás había mucho movimiento, mucha separación de ideas, de cultura, y él nos ayuda a entender una vez más, y les ayuda a la iglesia de Éfeso, les recuerda que somos nuevos en Cristo Jesús. Todo el libro de Éfeso es un recordatorio del amor de Dios hacia nosotros, del fundamento de la iglesia y cómo debemos de ser. Y entonces aquí el texto en Efesios 2 capítulo 20, él nos recuerda que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Antes, hermano, antes, amigo, los judíos eran el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo de Israel. Y los gentiles eran todos los que no eran ese pueblo escogido de Dios. Y había mucha, en cuestión de cultura, de creencias, había mucho choque ahí. Y entonces imagínense, ¿no? Imagínense que dos diferentes grupos son salvos por medio del poder de Jesucristo, por medio de la acción que Él hizo por nosotros, y se reunieron y son la iglesia ahora. ¿No creen ustedes que todavía van a haber conflictos? Claro que sí, porque somos humanos. Por eso Pablo le escribe esta carta a Éfeso. Y esa separación, ¿verdad?, entre el judío y el gentil era una separación religiosa y cultural, y era formado por causa del pacto de Abraham que miramos en Génesis, y también por la ley de Moisés. Entonces esto creo que en ese momento en el Nuevo Testamento había esa diferencia en cultura y en religión. Pero lo que pasa, que es lo mejor que hubiera pasado en la humanidad, es que Dios se humanó, Dios se entregó a sí mismo, y Dios, Él se manifestó a nosotros pecadores, y Él dio su vida por ti, amigo. Él dio su vida por nosotros.
Y Él dio su vida y eso creó un camino nuevo para la iglesia, para los creyentes. Y eso causó que había un futuro maravilloso para la iglesia, donde tuviéramos esperanza por medio de Jesucristo para cada creyente. Ahora ya no somos judíos, ya no somos gentiles, no. Ahora somos hijos de Dios, porque fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Y Pablo le pone este énfasis a la iglesia de Éfeso. Les recuerda que ya no son lo que eran antes. Ya son hijos de Dios, son diferentes, porque ya aceptaron a Jesucristo. Ese es el nuevo pacto que hizo Dios con la humanidad. El pacto de amor que Él hizo contigo y conmigo, porque Él nos ama. Y ese pacto creó algo nuevo, esperanza para nosotros. Y ahora, después de la acción y el sacrificio de Jesucristo, fue cuando la iglesia primitiva nació. Cuando los apóstoles y todos los creyentes se empezaron a reunir en las casas. Dice el libro de Hechos que ellos vendían todo lo que tenían para la obra. Vendían sus casas, vendían todo lo que ellos tenían para que avanzara la obra de Dios. Y la Biblia nos enseña en Hechos que había un momento muy crucial para la iglesia, que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos, investidos del poder de Dios. Y después Jesús ascendió al cielo, y Pedro y los otros apóstoles y los otros creyentes se reunieron ahí en el aposento alto, y ahí estuvieron 40 días clamando al Señor: Señor, Señor, y alabando al Señor, buscando la llenura del Espíritu Santo. Y momento clave llegó en el día de Pentecostés, porque en el día de Pentecostés, dice el libro de los Hechos, que se le dieron nuevas lenguas de fuego, y ellos hablaron en lenguas por primera vez. ¿Cuántos aquí hemos hablado en lenguas? Amén. ¿Cuántos aquí hemos sentido el poder de Dios? Eso es algo hermoso, y si no lo has hecho, hermano, amigo, si no has sentido ese poder de Dios, búscalo, así como lo hicieron los discípulos. Y pasó de que, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que salió Pedro a confrontar toda la multitud, porque todos le decían: bueno, estos están locos. Jesús ya había muerto, ¿por qué siguen buscando? ¿Por qué hablan lenguas raras? Que están borrachos, le decían. Y la palabra de Dios en Hechos nos enseña esto. Pero después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro, él se paró firme, y él dio un sermonazo, hermanos. Él le predicó ahí a los miles. Y hay un texto muy clave en Hechos 2:38, que él dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, y recibirán el poder, el don del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que en ese momento miles se bautizaron en el nombre de Jesucristo, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, porque la iglesia sabía por qué existía. Y el día de hoy, amigo, el día de hoy, hermano, quiero hablarte sobre esa iglesia. Una iglesia viva, una iglesia que se mueve con el poder de Dios. Amigo, lo mejor que tú puedes hacer es aceptar al Señor en tu corazón y ser la iglesia, porque tú encuentras un propósito diferente en la vida. Encuentras algo que el mundo no te puede dar. Tengo 23 años y hace 6 años yo me bauticé. Pero cuando yo me bauticé, antes de eso, yo pasaba por muchas situaciones difíciles, mucha ansiedad, depresión y de todo. Pero el Señor me salvó, me rescató y me dio un propósito diferente, porque eso es lo que hace Dios. Él cambia tu historia, y Él cambió la historia de la iglesia, de los creyentes,
Ahora Él nos compró y nos dio un título, hijo y hija de Dios. Y esta iglesia primitiva entendía esto. Ellos escucharon el llamado de Dios y lo atendieron. Y ese es el primer punto que quiero tocar el día de hoy. El llamado de ser iglesia. Estamos en los 50 días de comunidad y esta semana nos toca unidos para ser la iglesia. Y quiero preguntarte, hermano, ¿eres la iglesia? ¿Eres la iglesia? Es un llamado que Dios nos hace de ser la iglesia. Al aceptar al Señor en nuestros corazones, al arrepentirnos y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, al seguir a Jesús, y como dijo nuestro hermano Marco, que al empezar a correr la carrera, como lo dice también Pablo, eso te hace parte de la iglesia. Ahora tú estás junto con nosotros y juntos vamos a tratar de hacer lo que el Señor nos pide hacer. El llamado de ser iglesia en Efesios 2:19, ¿verdad? Nos dice: así que ya no somos extranjeros, sino, dice otra versión, sino ciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios. Cuando los apóstoles, los discípulos entendieron esto, ellos cambiaron todo, dejaron todo. Unos dejaron riquezas, otros dejaron trabajos, otros dejaron mucha familia por seguir a Jesucristo. La iglesia primitiva se movía porque amaban al Señor, porque era un llamado grande. Y como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la iglesia primitiva entendía esto. La palabra iglesia viene del origen del griego, que significa eclesia, y esa palabra quiere decir llamados fuera de. ¿Por qué? Porque ya somos llamados fuera del mundo y ahora estamos en el camino angosto, en el camino donde muchos no van a querer caminar, pero es el único camino que lleva a la salvación, a la eternidad. Hermano, amigo, tú fuiste llamado fuera del mundo y estás siendo llamado en este momento a estar fuera del mundo, apartarte del mundo y ser parte de la iglesia, ser la iglesia. Hay una gran diferencia de ir a la iglesia y ser la iglesia. Porque los que dicen voy a ir a la iglesia y creen esa palabra y así viven todas sus vidas, piensan que la iglesia es esto: las luces, las televisiones, los músicos, las bancas, el edificio. Pero los que dicen yo soy la iglesia, para ellos esto es una reunión para alabar al Señor y es muy importante, pero el trabajo está allá afuera, y allá afuera es donde son la iglesia, donde predican las buenas nuevas. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Y te pregunto, hermano, amigo, ¿en dónde te encuentras tú? ¿Te encuentras en un estado de voy a ir a la iglesia? ¿O un estado de decir yo soy la iglesia? Porque, hermano, fuiste llamado, y la palabra llamado significa convocado. Dios te convocó, no convocó a la otra persona, no, a ti te convocó. A ver, todos digan su nombre en la cuenta de 3. 1, 2, 3. Otra vez más fuerte. Amén. Tú fuiste convocado. Dios te miró a ti y te convocó. Quiero que tú seas parte de mi iglesia, que tú dejas todo y que tú me sigues a mí, que cargas tu cruz. Y muchos de nosotros lo aceptamos, nos bautizamos y aceptamos el Señor y estamos en la carrera, pero muchos nos hemos olvidado de qué es ser la iglesia, o algunos quizás no hemos tomado esa decisión importante de aceptar al Señor en nuestros corazones. Pero, hermano, amigo,
tú fuiste convocado y Dios te está llamando a ser la iglesia, a aceptarlo. Porque cuando tú aceptas al Señor y aceptas el llamado que Dios te está haciendo, entonces tú vas a poder pararte firme, así como lo hizo Pedro, y vas a poder decirlo con valentía y predicar las buenas nuevas. Porque la iglesia está aquí para predicar la palabra de Dios a todos aquellos que se han perdido, que no lo han aceptado, a predicarles a ellos. Porque no queremos que nuestra familia se pierda, amén. No queremos que nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo se pierdan. No, queremos que ellos sienten el mismo gozo que nosotros sentimos al aceptar a Jesús en nuestros corazones. Por eso es importante atender el llamado que Dios te ha hecho. Hermano, Dios te llamó a ser la iglesia. No nomás ir a la iglesia, ser la iglesia, be the church. Porque Dios te llamó, no te llamó otra persona, no te llamó el pastor. Dios, el creador del universo, te llamó. Haz Dios real en tu vida. Make God real in your life. De eso se trata, de fe. Porque muchos nos acostumbramos a estar aquí nomás y nos sentimos, ¿verdad?, bien de estar aquí, convivir con el hermano. Muy bonito, sí, es necesario. Pero no se te olvide, hermano, amigo, que Dios te ha llamado. No te llamó otra persona, Dios te ha llamado. Pase lo que pase, venga lo que venga. El Señor te ha llamado para que tú atiendas el llamado, para que tú seas la iglesia. Y debemos de ser la iglesia juntos. Dios nos convocó, Dios te convocó. Fuiste llamado a predicar, a proclamar, a dar esperanza y vivir conforme la voluntad de Dios, a predicar el año agradable del Señor a todos y decirle que hay esperanza en Jesucristo. Eso es lo que la iglesia debe de ser. Pero ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde nos olvidamos de eso? La iglesia primitiva entendía eso. Si no han tenido el tiempo, les aconsejo que lean el libro de los Hechos. Porque ahí en el libro de los Hechos, yo la primera vez que leí todo ese libro, el Señor me confrontó. Y dije, ¿qué estoy haciendo yo? A comparación a la iglesia primitiva, que daban todo por la causa del Señor. Y uno quizás te pone excusas para no venir a la iglesia. Pero el Señor nos ha llamado a ser diferentes, a tomar la actitud de Cristo, de cargar nuestra cruz y seguirle a Él. Porque el Señor te ama y Él no quiere que te pierdas. Hermano, incluso ya estando bautizado y estando en la iglesia, el enemigo todavía te tienta. Y el enemigo todavía quiere que tú te apartes, que te vayas. Por eso es importante saber a quién seguimos. En la iglesia no servimos a una persona, servimos al Señor y lo que Él nos dice. Y de ahí viene lo demás. Pero en muchas situaciones nos olvidamos del llamado de ser la iglesia. Pero es un llamado, amigo, hermano, que debemos de atender, no ignorar. Es un llamado que ocupamos atender. Pide mucho de nosotros, mucho sacrificio, mucha entrega, mucho dejando tus planes a un lado para servir a Jesús. Lo pide mucho. Pero hermano, tú no estás aquí para crear tesoros en la tierra. Tú estás aquí para crear tesoros en los cielos. Si vives tu vida conforme a la voluntad de Dios, va a ser difícil, no te voy a decir que no. Es difícil, amigo, es difícil. Los hermanos que tienen más años en el camino lo saben. Es difícil, pero no es imposible. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente con el Señor podemos caminar este camino. Quiero hacerte una pregunta.
que yo me hice cuando la primera vez que leí sobre la iglesia primitiva en Hechos. Lo has dejado todo por Jesús. Lo has dejado todo por Jesús. Porque siendo la iglesia, para ser la iglesia, se necesita cargar tu cruz y dejarlo todo para seguirle a Él. Dejar tus adicciones, dejar lo que a ti te agrada, dejar tu carácter, dejar todo a un lado para atender el llamado de ser iglesia. Porque hay gente que nos ocupa, hermanos, hay gente que nos ocupa, y la iglesia calladita, porque no atendemos el llamado de Dios. Amén, aleluya. Esta mañana estábamos en la oración, la hermana Ramona, amén, Dios le pague a la hermana Ramona, y ahí estaba en la oración, y estaba orando, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor, Señor, dame sabiduría para el mensaje. ¿Qué es lo que tú quieres que yo platique a tu pueblo, que yo le predique a tu pueblo? Y allí yo sentí una carga muy pesada, hermanos, muy pesada, y sentí algo fuerte en mi corazón, y empecé a llorar en la oración. Y ahí yo sentía el peso, la carga del llamado de Dios. Y allí el Señor me estaba en medio de la oración, me estaba mostrando lo que Él siente. Lo que Él siente cuando su pueblo no le hace caso, cuando su pueblo no lo reconoce. Y mi alma se estaba quebrantando. Nunca he sentido algo así, y lo sentí tan fuerte. Sentí el Señor, lo que Él siente cuando no le hacemos caso, cuando no lo buscamos. Amigo, cuando no le buscas, el Señor tiene sentimientos, y Él lo siente también. Cuando no atendemos el llamado de Dios, le duele en su corazón, y yo sentía eso en la oración. Y allí el Señor me mostró la importancia de atender el llamado de ser iglesia. Debemos de ser iglesia. Debes de ser iglesia, hermano, amigo. Acepta al Señor para que tú seas la iglesia. Porque la iglesia es la esperanza que muchos ocupan. Aunque muchos tengan conceptos diferentes de la iglesia, que digan que la iglesia, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué tú sigues eso? Están locos ahí. Yo ya he contado este testimonio muchas veces, pero recuerdo cuando recién me bauticé en la escuela, yo llevé muchas invitaciones en una clase, y yo me senté allí, estaban todos mis amigos, y allí yo les di las invitaciones y las puse en medio de la mesa, y era para un encuentro, y les dije, están invitados a un encuentro para que puedan sentir lo que yo siento. Y era una invitación así nomás breve, ¿verdad? Porque sabía que estaba en la escuela y eran recién bautizados, y me daba pena muchas veces hablar así. Pero ahí yo salí de mi zona de confort y pude hacer eso. Era un paso grande para mí. Recuerdo que yo puse ahí las invitaciones, y allí casi todos que estaban en la mesa me dijeron, la iglesia, ¿para qué voy a ir a la iglesia si nomás me van a juzgar, si nomás me van a criticar? Yo no voy a la iglesia. Y recuerdo que sentí algo pesado en mi corazón y me sentí mal, pero ahora entiendo que eso, lo que sentía en mi corazón, sentía cuando una alma rechaza a Jesucristo. Si ellos supieran lo que Jesucristo les ofrece, pero lo rechazaron. Y muchos tienen conceptos así de la iglesia. Amigo, muchos te van a decir que la iglesia, ¿para qué vas? ¿Para qué vienes? Muchos te van a querer confundir, incluso en las redes sociales te van a querer confundir, te van a querer decir cosas que no son verdaderas. Pero cuando tú te enfocas en Jesucristo,
así como lo hizo la iglesia primitiva. Cuando muchos les decían, están borrachos ellos, que ellos pudieron pararse firme en su fe. Y Pedro pudo predicarles y ellos se arrepintieron y creyeron y fueron bautizados. Muchos van a querer decir cosas así de la iglesia, de ti, de tu fe. Pero tú mantente firme, hermano, porque tú fuiste llamado a ser diferente. Tú fuiste llamado a ir en contra de la corriente y seguir a Jesucristo. El llamado de Dios para ser iglesia es un llamado que requiere acción. Requiere acción. Si servimos a un Dios vivo, debemos de ser una iglesia viva, no muerta. Servimos un Dios vivo, amén. Entonces, ¿por qué estamos viviendo como que si Dios estuviera todavía sepultado? La iglesia tiene que despertar y entender su rol en la sociedad. No somos de ellos, vamos en contra de la cultura y predicamos las buenas nuevas. Hermano, amigo que nos acompañas en este momento, yo te digo que no hay nada mejor que aceptar a Jesucristo. Porque cuando tú aceptas a Jesucristo, tú entonces entiendes lo que yo te estoy diciendo y sientes un propósito diferente en tu vida. Pero ser la iglesia, hermano, requiere acción. Tenemos que actuar, porque la fe sin obras está muerta. Ocupamos actuar y debemos de accionar, no por ocurrencias, sino por el mover del Espíritu Santo. La fe en Jesucristo. Porque ¿cómo nos llamamos? Somos la iglesia apostólica ¿de qué? De la fe en Cristo Jesús. No de la fe en un movimiento solamente o de otra persona, no, en Jesucristo, el Todopoderoso. Requiere acción de parte de nosotros. No importa cuánto tiempo tienes en el Evangelio o si eres nuevo, requiere acción en cualquier etapa de tu vida, accionar. Porque si Dios todavía te tiene aquí, es por un propósito grande. No nomás porque no eres líder significa que no debo de hacer nada. No. El llamado siempre va a estar, teniendo un título o no teniendo un título. Y debemos de reaccionar a esto, reaccionar con acción. Acciones no por agradar a los demás, sino para mostrar que amas a Dios. Romanos 12 dice que no hay mayor sacrificio que dar tu vida a Jesucristo. Esa es tu mayor adoración a Dios. Tu vida, dejando tu pasado, dejando lo que tú eras y seguir a Jesús, muriendo a ti mismo. Eso es la mejor manera que tú puedes alabar al Señor. Y así debe de ser la iglesia. Debe reconocer este llamado y accionar. Y accionar significa moverte, hacer algo. Significa cantarle al Señor y no tener vergüenza. Y alabarle santo, santo, santo. Significa orar. Significa orar incluso por tus alimentos cuando allá estás en público y no avergonzarte del Evangelio. Si en la iglesia significa cantándole a Él, hablando con nuestro Creador, escuchándole y comprometiéndote con Jesucristo. Esa palabra a muchos no les gusta, más ahorita en este tiempo, el compromiso. Pero el Señor nos ha llamado a tener un compromiso con Él, a entregarte a Él, a comprometerte con Jesucristo. Y sí, tenemos muchas cosas en nuestras vidas, pero el Señor tiene el primer lugar.
He has the first place in our life. That's how it should be. Así debe de ser. Él tiene que estar en primer lugar. Debemos de escuchar al Señor, hermano, amigo. Escuchar cuando Él nos habla. Y Dios te habla de muchas formas. Dios te habla a través de la palabra de Dios. Dios te habla a través de otra persona. Dios te habla en pensamientos también. Dios te habla con la naturaleza. Dios te habla con muchas cosas. Pero hacemos caso cuando Dios nos llama. Ahí está la pregunta clave que debemos de hacernos. Respondemos cuando el Señor nos llama, cuando nos requiere que nuestra fe se ponga en práctica y actuar con fe. Ser una iglesia que actúa en fe. Porque estamos aquí, hermanos, para ser iglesia, no para entretenernos, para ser la iglesia. Y va a requerir mucho de ti. Pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No debemos excusarnos con el Señor. Muchos ponemos la excusa, pues Dios mira el corazón. No debo hacer otras cosas. El Señor sabe mi corazón. Aunque sí es cierto, el enemigo ha cambiado eso tanto en estos tiempos. ¿Se imaginan, hermano, amigo? ¿Se imaginan que si Pablo y Silas estuvieran en la cárcel y no cantaran? Ay, Dios conoce mi corazón aquí, nomás calladito, no voy a decir nada. ¿Ustedes creen que hubiera pasado el milagro que sucedió cuando sí cantaron y las cadenas fueron rotas? Imagínate, hermano, a los tres jóvenes en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Si hubieran mirado ahí que el rey Nabucodonosor les dijo: arrodíllense ante esta estatua, y ellos hubieran dicho: bueno, pues voy a arrodillarme, el Señor conoce mi corazón de todos modos. No, ellos se pararon firmes en contra de la cultura y los echaron en un horno de fuego, pero ahí había otro hombre con ellos, nuestro Dios. Imagínense con lo que les conté al inicio de Pedro en la iglesia primitiva, después del día de Pentecostés, de ser llenados del Espíritu Santo. Imagínense que los borrachos ahí, o la gente ahí le decían borrachos y esto y el otro, y Pedro hubiera dicho: bueno, no les voy a decir nada porque Dios conoce mi corazón y Dios va a tratar con ellos. No, Pedro se paró firme en su fe y predicó, y miles fueron bautizados en ese momento. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que si vivimos y si servimos un Dios vivo, debemos de ser una iglesia viva que actúa por fe, por el poder de Dios, que no nos avergoncemos, que no nos quedemos callados, sino que predicamos las buenas nuevas, que nos paremos firmes en nuestra fe, creer en Jesucristo. La iglesia está aquí, fuiste llamado para ser su iglesia, no para otra cosa. Fuiste llamado para ser su iglesia, y un día muy pronto Él va a venir por su iglesia. Tú fuiste llamado a ser su iglesia. Les voy a invitar que se pongan de pie.